Y entonces, Ahí está, ya estamos. ya te sale a ti? Dice, Está ahora con- la reunión se está transmitiendo en directo en Facebook. A ver, vamos a ver. Te debería llegar tu notificación. Ya, ahí está el vivo. Ajá. Sí. Déjale un poquito. Bien, estamos. Estamos. Buenas tardes, Karen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Muchas Sandro, un gracias gusto. por estar aquí. Amigos, estamos en un programa más de culturadigital.p. Nos acompaña Karen Puertas. En un instante la presento. Estamos en un modo un poquito más casero el día de hoy. Estamos además aprovechando el fanpage de Cultura Digital y como ustedes claramente lo están viendo, estamos saliendo por el Facebook Live de Cultura Digital. Igual, UCI repite el programa hoy en el 18.1 a las 10 de la noche, ¿no? Y en general, pues pueden seguir encontrando en Facebook, en YouTube o a través del correo electrónico que es el correo smarcone@culturadigital.p. Como muchos de ustedes saben, Cultura Digital es un proyecto muy antiguo. De hecho, Karen participó también de los inicios de este proyecto en un convenio con la Ruiz de Montoya y con la Fundación MOME, que en esta fase, ¿no?, está haciendo trabajo de incidencia con este programa, ¿no es cierto?, entre algunas otras actividades de distinto tipo. El objetivo del programa es construir consensos, ¿no? La tecnología no es un fin en sí misma, sino es un medio para llegar a algunas cosas. Empezamos una etapa electoral y por lo tanto vamos a ponernos un poquito más pesados en realidad con este tipo de cosas, ¿no? Con las propuestas sobre sociedad de la información que creemos que los políticos deberían recoger o discutir o en todo caso comentar, ¿no? Va a haber un tratamiento muy importante en lo que básicamente que es ya un año, tal vez un poco menos, para resolver esto en el proceso electoral. Otra cosa que quería comentarles también muy rápidamente, antes de empezar con nuestra conversación de hoy con Karen, es que el buen Marcos Cifuentes tiene un podcast, un programa que se llama La Encerrona. Y en realidad yo le he seguido, me parece una iniciativa espectacular. Eh, Creemos, digamos, en el último espacio, en el último tramo de su podcast, tiene un espacio en donde abre un poquito la puerta, la ventana, el oído, ¿no?, a emprendimientos, a actividades que en general en este proceso de reactivación económica están tratando de ganarse un espacio, de obtener visibilidad. Y yo, en realidad, con el grupo de producción hemos decidido copiarlos, ¿no es cierto? Como Marcos y Fuentes en el fondo dice, no cópiense, no pasen la encerrona para todos lados. Nosotros vamos a empezar hoy día en el segmento final del programa, los últimos 5 minutos vamos a dedicárselo un poco a eso, ¿no? Hay una especie de reactiva digital, un espacio en donde lo que queremos es ayudar a la gente que está, ¿no?, luchando por encontrar por reconvertirse y encontrar una nueva manera de hacer las cosas, ¿no?, y que necesite pues de una mano y nosotros encantados en estos minutos de hacerlo, ¿no? Dicho eso, está con nosotros ya desde el inicio del programa Karen Puertas, es la líder de proyectos en Fundes. Buenas tardes, Karen. Una vez más, gracias por estar aquí con Hola. nosotros hoy.
Hola Sandro, ¿qué tal? Como siempre un placer y un gusto estar en tu programa, ¿no? Ya es la segunda, tercera vez que estoy aquí en Cultura Digital y encantada de conversar largamente contigo. Muchísimas gracias. Cuéntanos un poquito. Una de las cosas que me pareció muy interesante de lo que estás haciendo y luego hemos navegado un poco y ahora vamos a empezar a ver en algún momento algunas imágenes. Si en alguna de ellas a ti te provoca decirnos algo en particular, por supuesto, me interrumpes, me detienes o lo que sea. Pero una de las cosas que me parecía bien interesante era el hecho de trabajar con bodegas, ¿no es cierto? Con el comercio, los comercios locales. A mí me parece importante porque es como un santo grial, como el vellocino de oro. O sea, hace años que la gente está detrás. Eso, la historia clínica digital y el poder judicial digitalizado son tres cosas de las que se han hablado durante años en el tema de tecnología, ¿no? Cuéntanos un poquito, ustedes, Fundes, trabaja específicamente con los bodegueros, solo con los bodegueros, con quién más. Cuéntanos un poquito de Fundes también, no sé, Sí, como claro, tú. claro que sí, claro que sí. Bueno, tengo la suerte de trabajar en Fundes Perú. Nosotros somos una empresa consultora, ¿no? Dedicada a hacer un puente básico entre la gran empresa, ¿no? Un corporativo, un mega corporativo y la MIPYME, ¿no? En realidad no trabajamos exclusivamente con bodegas, ¿no? Trabajamos con todas las medianas y pequeñas empresas de la región latinoamericana, ¿no? Estamos en 13 países de la región, nuestra sede principal, bueno, en Latinoamérica y CAN, Centroamérica, está en Costa Rica, ¿no? Y de verdad que es muy interesante porque nuestra experiencia es de larga data, ya estamos 25 años ya en la región haciendo trabajo con MIPYMES y buscamos siempre ser un puente entre la gran empresa y la MIPYME, ¿no es cierto? Un puente que le agregue valor a la MIPYME y que también le agregue valor a la gran empresa, ¿no? Claro, perdóname, sí, es Sí, que claro. en la idea de la digitalización, de la economía digital, ¿no? Era más o menos claro que las empresas grandes e incluso las empresas medianas casi por defecto van a terminar digitalizándose, haciendo su transformación digital, ¿no es cierto? Eso podríamos decir que es inexorable. Pero siempre quedaba, ¿no? ¿Cómo lograr tracción con las empresas más pequeñas, ¿no? Que Así es. no son menores en el fondo en términos de si tú agregas todo lo que se mueve en estos comercios, ¿no? Tengo entendido que estamos hablando de al menos el 40 o el 50% del movimiento del comercio en general. Sí, en realidad sí, es un gran porcentaje, entre el 60 y 70% del ¿Ya comercio ves? está dedicado, ¿no? Si, por ejemplo, toda la brecha digital ha sido un gran desafío para la MIPYME siempre, ¿no? El acercamiento hacia la digitalidad era siempre un desafío grande, inclusive Fundes antes, pre-COVID, digamos, tenía una propuesta denominada Fundes Digital que lo que quería era justamente acortar esta brecha tratando de acercar a la MIPYME, a las unidades de negocio medianas y pequeñas, a espacios de digitalidad diferentes, ¿no? Pero la brecha aún se mantenía. Entonces, ¿qué ha sucedido a partir del COVID? ¿No? Frente a la pandemia global, lo que ha sucedido para nosotros, que en la mayoría de casos es visto como un obstáculo, ha sido también visto como una gran oportunidad para cerrar esa brecha, ¿no? Algo que se debía hacer entre 5 y 10 años se ha hecho entre 3 y 6 meses, ¿no? Claro. Debido justamente a esto que estamos viendo en pantalla, ¿no? De por qué hemos tenido un decrecimiento global en el 2020, ¿no? De menos 1,8, ¿no? Más de 25 millones de personas entrarían a niveles de pobreza, ¿no? 61 punto tantos empleos, ¿no? En la MIPYME, digamos, Perdóname, en Karen. Esta es una crecimiento. mirada de América Latina, ¿no es cierto? Es decir, Así es, Fundes trabaja así es. mirando América Latina en general. Así es, así es. Precisamente a partir del COVID, esta data que estamos viendo aquí es una data recogida a partir de un sondeo latinoamericano, ¿no? Un sondeo en la región de unidades de negocio, ¿no? No solamente bodegas, sino MIPYMES que han estado involucradas y han visto el impacto frente al COVID-19, ¿no? Entonces, muchas de ellas han visto este decrecimiento que se menciona aquí, ¿no? Y este pronóstico grande, grueso de la reducción de ventas mensual de lo que llamamos nosotros, y ahora sí de manera más directa, del canal tradicional. El canal tradicional es efectivamente esa bodega de barrio, ¿no? Esa tiendita local, esto que en algún momento se llamaba tradicionalmente aquí en Perú una chinganita o la del bodega del chino de la esquina, ¿no? Esta bodega se denomina canal tradicional, que es un canal que está, digamos, que de alguna manera estaba en una ventaja competitiva menor frente al canal moderno.
¿no? El canal moderno era el canal de las tiendas de conveniencia y de las grandes franquicias, ¿no es cierto? Sí, De tiendas como, por ejemplo, Oxxo, de franquicias como Oxxo, de franquicias de ese tipo, que estaban empezando a comerse al canal tradicional, bacán. absorberlo y tender a desaparecer, ¿no? A raíz del COVID, el canal tradicional lo que hace es recuperarse increíblemente, porque a partir de la pandemia global lo que sucede es de alguna manera es un salto, pero un salto hacia atrás, o sea, un regreso de una tienda de autoservicio a una tienda de mostrador, ¿no? Si antes el chinito de la esquina era el que estaba en su mostrador y el que te atendía y el que te decía, caserito, ¿qué te vendo? ¿Qué te ofrezco? ¿No? Y que ese era un costo de transacción, que la gente ya estaba más o menos Así es, acostumbrada, quería ver, así es, tocar, pasearse por, ¿no? así Claro, es, así es. Antes en la tenías situación, el... Ujú. No, en la situación, efectivamente, en la situación, perdóname, en la situación, claro, de COVID-19, este tipo de cosas no cambian, ¿no? Y bueno, cambia también la mirada, yo creo que de alguna manera muchas bodegas empiezan a tener, y ahí nos vas a contar seguramente más este proceso que has vivido con ellos, pero empiezas a ver que publican su teléfono y empiezan a hacer así es, delivery, ¿no? O así sea, es, así es. hay una mirada hacia lo local también, ¿no? La Totalmente. gente empieza a tener malas experiencias con los grandes almacenes, ¿no? Y empiezan a aparecer muchísima gente en reconversión que está empezando a vender cosas, ¿no? El desarrollo de una cosa más micro, ¿no? Más local que es interesante, ¿no? Me imagino que es parte de lo que Así ustedes han es. vivido en el día a día. Así es, totalmente. O sea, la reconversión de justamente pasar de una tienda que estaba en evolución hacia un canal moderno, que era una tienda de autoservicio en donde uno cogía las cosas, con el COVID-19 se reconvierte nuevamente en una tienda de mostrador. Entonces, ¿qué sucede ahí? Cuando el empresario bodeguero, la empresaria bodeguera entiende su situación de riesgo, ¿no? Empieza a pensar cuáles son otros canales alternativos de venta y de comercialización de sus servicios, ¿no? Entonces, normalmente la tienda de manera autónoma empieza a convertir esa bodeguita de la esquina de manera presencial a formatos diferentes, pero de manera más espontánea, de manera más intuitiva, ¿no? Entonces, tienes a un empresario bodeguero que tiene su canal y que siempre ha atendido de manera presencial y que empieza a buscar otros espacios, que es lo que dices, ¿no? Empieza a colocar su número de WhatsApp, empieza a decir que pueden mandar su lista por delivery, empieza a decir que pueden hacer un recojo en tienda o que pueden hacer un servicio a domicilio, pero no sabe hacerlo bien, o sea, en el sentido de que lo hace de manera intuitiva para recuperar a sus clientes, pero no lo hace adecuadamente bien. Entonces, allí ingresa Fundes como una opción de fortalecimiento y acompañamiento a esa unidad de negocio que está justamente en ese cambio y en esa transformación de ser una tienda 100% presencial a ser una tienda con un entorno digital y con una capacidad de digitalidad muchísimo mayor de lo que tenía antes, ¿no? Entonces, esa ventana de oportunidad para la cultura digital, que en un momento era una ventana de oportunidad muy chiquita, ¿no? Muy minimizada por el poder de lo presencial, se convierte en la gran ventana de oportunidad, ¿no? Que lo que hace es colocar esta MIPYME así, de puertas, de primera mano, hacia una cultura digital llena, bollante, que le genera muchos activos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos en Fundes para justamente acompañar esta evolución de la de barrio, por ejemplo, ¿no? De este canal tradicional? Y precisamente surge iniciativas como Mi Tienda Segura, que es un programa, ¿no? Que en este momento en el Perú se está desarrollando y en otros países también, pero en Perú tiene el aliado tripartito de CBC y Pepsi, ¿no? En alianza con Fundes, que lo que hacen es generar capacidades en este empresario bodeguero para que pueda asumir la crisis y pueda efectivamente evolucionar no solo de manera intuitiva, sino de manera más profesional, si quisiéramos llamar, ¿no? Y utilizando además espacios de capacitación que antes nunca los había usado, ¿no? Y allí esto es bien interesante, Sandro, porque te devolvería un poco ahí para que nos comentes un poquito cómo va el tema de la brecha digital en estos momentos del COVID también, porque algo que ha sucedido con nuestras bodegas es que no solo han tenido que adaptar sus formas de atención, sino también sus formas de recopilación de data, de información importante para ellos, ¿no? Entonces, al momento de hacer, por ejemplo, el sondeo
con las bodegas de barrio en toda América Latina, nos dimos cuenta de que el bodeguero es un potencial y muy activo usuario del WhatsApp, usuario Claro, del Facebook y usuario del YouTube, por ejemplo, ¿no? Esas tres son sus herramientas vitales para que le acercan a la digitalidad. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es cómo convertimos, por ejemplo, un fanpage del Facebook, grupos cerrados del Facebook, en una plataforma e-learning que le permita al bodeguero, acercarse a información de valor y a ser capacitado en un entorno digital, 100% digital además, ¿no? claro, Sin necesidad de moverlo en este momento, de moverlo de un acercamiento breve que tiene con el escenario digital, ¿no? Porque era más claro. difícil llevar a un bodeguero a un espacio de Google Classroom, un espacio de Zoom, que llevarlo a una transmisión en vivo del Facebook, ¿no? Entonces hicimos eso y ha dado resultados, ¿no? Ha sido bien interesante el Cuéntame, cambio, ¿no? en esa línea, ¿no? Porque claro, efectivamente el COVID pone sobre la mesa muchísimas cosas en el país. Un tema es infraestructura y conectividad, pero también hay temas de cultura, ¿no es cierto? Justamente de cultura digital, ¿no? Porque yo imagino efectivamente al bodeguero o al sobrino o al hijo del bodeguero, de la bodeguera, con el celular, con el smartphone, ¿no? Conectado al Zoom, conectado al Facebook, pero ¿ustedes han medido cuánta penetración de cómputo llega a la bodega a través de la caja registradora o de una caja registradora con algún tipo de funcionalidad adicional? ¿No? ¿Hay algo de esto está pasando también? ¿O el móvil es obviamente el instrumento más usado? El Mira, dispositivo. claro, es bien interesante tu pregunta porque en realidad sí, el 88% de bodegas de barrio utilizan un smartphone y es prácticamente es un único acceso que tienen al mundo de la digitalidad, o sea, es su acercamiento al espacio digital, ¿no? Sin embargo, lo que ha sucedido también a partir de la coyuntura es que los aplicativos que se utilizaban normalmente en tiendas de autoservicio están siendo incorporados a la bodega de barrio, al canal tradicional. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el bodeguero de alguna manera se está sobreexigiendo para que pueda colocar, por ejemplo, monederos digitales, aplicativos de medios de pago digital, porque su cliente le está exigiendo y le está obligando a cambiar medios de pago, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con el bodeguero? El bodeguero no necesariamente es un usuario, es un nativo digital, pero su cliente frecuente es probablemente un nativo digital. Entonces, cuando se acerca a la bodega en el marco del COVID, lo que está presenciando en la bodega es que necesita servicios que la digitalidad sí le brinda y que la bodega no le está brindando. Entonces, ese bodeguero se tiene que poner automáticamente al corriente de esos aplicativos y solicitarlos a la brevedad para justamente estar al nivel de su cliente frecuente, Claro. frente y en el marco del contexto, ¿no es cierto? Entonces, esta es una gran oportunidad y lo vemos desde Fundes, para poder justamente cerrar esa gran brecha digital que tenía el canal tradicional y que tenía un bodeguero promedio en el país y en toda América Latina, ¿no? Entonces, algo que era un obstáculo se ha convertido de alguna forma en un canal y en una gran posibilidad de poder acercar a estos bodegueros a otros formatos, a otros medios, ¿no? Y la cultura digital, hacerla de alguna manera implícita en sus transacciones bancarias, en la atención al cliente, en las estrategias y tácticas para vender más, o sea, cosas que son vitales y son el corazón de sus unidades de negocio. Ahora ha pasado el puente y está en el lado digital. Claro. Incluso son cosas que, pasada la pandemia, eventualmente, difícilmente van a retroceder, ¿no? O sea, Así después de es, así lograr es. tener pues una pequeña base de datos de clientes frecuentes, ¿no? Tener los teléfonos, hacerles pedidos de delivery, ¿no? Yo creo que ahí hay un montón de información, llamémosla data, ¿no? Que con el trabajo de organizaciones como la de ustedes, ellos van a ir empoderándose y solidificando pues una posición, o sea, porque imagínate, la bodega tiene pues el perfil de consumo de cuánta gente, ¿no? Y con Sí, una sí, recurrencia, ¿no? Y así es. ahora que, claro, si antes iban y el bodeguero realmente no tenía el espacio, el margen para mirar y valorar esa data,
¿no? Ahora es probable que estén empezando algunos procesos de desarrollo de competencias que los irán acercando a cosas tan, no sé, pues tan mágicas, ¿no? Como el Big Data, la relación, ¿no? El CRM, o sea, el manejo de la relación con el cliente. No, y ¿Es ese tipo de cosas? así es. Y finalmente, Sandro, algo que es en realidad podría ser como la utopía, ¿no? O sea, la tan mentada sociedad de la información en un espacio horizontal, ¿no? De barrio, en donde la comunidad en sí se adueña y se apropia de estas herramientas para hacerlas suyas, ¿no? ¿Por qué? Porque el bodeguero ya puede, o sea, puede estar capacitado para, por ejemplo, incorporar un Google Form, ¿no? A su espacio y que ese Google Form le sirva como base de datos de sus clientes frecuentes con características del consumo de estos clientes, ¿no? Entonces hace uso de una herramienta en el marco de la digitalidad para poder aprovechar ese insumo, sistematizarlo y utilizarlo a medida de sus necesidades. O sea, eso ya ha transformado el espectro del canal tradicional de manera rotunda, ¿no? Y efectivamente, como lo has dicho tú, esto es algo que no va a desaparecer. Es más bien, vamos a tener, y es un poco la proyección, el 80% del canal tradicional de las bodegas de barrio es una fuente de ingreso para una familia promedio en el Perú, ¿no? Es un número muy alto, ¿no? Es un número muy alto como para desestimar el poder que tiene esta bodega, ¿no? Y la posibilidad que tienes de hacer un negocio sostenible con esta, ¿no? Entonces tienes que hacer uso de todas las herramientas que están en tu alcance, que están a tu alcance para aprovechar y sostener y reactivar económicamente la economía de esta bodega de barrio, a la par de que los ayudas a generar espacios seguros en el marco del COVID, por ejemplo. ¿No? Claro. Y es justamente algo que mi tienda segura en el Perú, ¿no? Gracias a CBC, Pepsi y Fundes, lo desarrolla aquí, ¿no? Desarrolla una propuesta tripartita que lo que ha generado es una serie de procesos de entrenamiento, ¿no? De capacitación para los bodegueros, ¿no? Para que ellos puedan realmente implementar protocolos de bioseguridad sanitaria en sus bodegas y además puedan reactivar sus economías a través de tácticas y estrategias de venta a medida de las bodegas de barrio en el marco del COVID, ¿no? Que es una cosa muy específica además, teniendo en cuenta de que tienes un cliente que ha cambiado su comportamiento de consumo y que tienes oportunidades de consumo completamente nuevas a partir de la nueva situación de confinamiento y aislamiento social que vivimos en el país y en otros países, ¿no? Y Entonces, claro, dale, perdón, termina. no, esta inteligencia comercial, que es la que te estoy comentando, está al servicio del bodeguero, pero ya no desde un espacio vertical, ¿te das cuenta? Se ha aplanado, ¿no? Y se ha puesto de manera muy horizontal gracias a la cultura digital y gracias a cerrar esa brecha porque los accesos y las estrategias que les estamos brindando son estrategias que ellos pueden utilizar al minuto de haberlas enseñado, de habérselas compartido, ¿no? No estamos hablando de grandes cosas, o sea, no estamos hablando de cosas muy complejas o muy alejadas de la realidad, estamos hablando de cosas que están en la nube, ¿no? Que se pueden utilizar muy rápidamente y muy simplemente, ¿no? Esto yo creo que es una revolución realmente. Claro, no tienen que ser herramientas muy sofisticadas, ¿no es cierto? No tienen que Así ser, es. no estamos hablando aquí de usar inteligencia artificial, ¿no? Además, no al menos en esta fase seguramente. Y yo creo que hay dos temas que me gustaría, ¿no? Profundizar, porque creo que implícitamente tú los has mencionado, pero me parece que a nuestros oyentes, para aquellos que nos están escuchando y a los que nos ven, van a querer también conocer un poquito más, ¿no? El primero tiene que ver con eh, estos resultados de los que hablabas, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos resultados? O sea, ya se ha podido medir, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto? O sea, ¿cómo están midiendo ustedes, ¿no? Que esto está generando el resultado que ustedes querían, ¿no? Y lo segundo sería un poquito más en el proceso. Esto que tú decías, convertir las redes sociales en una plataforma de gestión del aprendizaje. Ese es algo que yo creo que también le va a gustar a la gente entender un poquito más cómo pasó y tal.
Sí, empezaría con la segunda respuesta que me parece que es súper importante, también interesante, además, teniendo en cuenta que estamos en una transmisión en vivo en un fanpage, ¿no? Justamente de manera didáctica para explicarles un poco cómo hemos procedido también en este programa, ¿no? Al inicio de la coyuntura, por ejemplo, CBC nos solicitó un sondeo de las bodegas con las que ya habíamos trabajado en el programa Bodega Modelo el año pasado, y lo que hicimos fue un sondeo justamente para mirar efectivamente qué había sucedido con esas bodegas a partir del COVID, ¿no? Había un porcentaje, poco porcentaje realmente, solo el 10%, alrededor del 10% había cerrado su tienda, pero alrededor del 65% había decrecido en actividad económica. Entonces, se hacía necesario rescatar a esta bodega, que además era bodega de una categoría muy alta, digamos, ¿no? De venta, que había bajado dramáticamente sus ingresos, ¿no? Entonces, en ese sentido, a Funde se le pidió desde su experiencia poder partir y poder identificar una propuesta a medida de esta situación compleja que vivimos ahora y que además aprovechase los recursos que ya Fundes estaba trabajando, ¿no? Entonces, en ese marco se tomó un poco la decisión, efectivamente, además una decisión casi impuesta por la coyuntura, de que el entorno de capacitación iba a ser 100% digital. O sea, no había manera de poder hacerlo de otra forma, ¿no? Entonces, en esa línea, lo que nos pusimos a pensar como equipo era cómo identificar las aristas para que un bodeguero promedio que no tiene mucha cercanía, no está muy conectado con la cultura digital, que tiene una brecha de cultura digital muy alta, ¿no? Pueda acercarse a ese espacio. Entonces, allí identificamos en el mismo sondeo que los usos de redes sociales, básicamente WhatsApp, ¿no? Que se utiliza como una red social de alguna manera, el Facebook y el canal de YouTube nos permitían abrir un poquito el espacio y generar un vínculo en un entorno virtual con los bodegueros y las bodegueras, ¿no? Si en algún momento queríamos pensar en una capacitación 100% digital, teníamos que hacerlo casi obligatoriamente a través de las redes sociales, porque los otros escenarios eran escenarios casi imposibles para usuarios que tenían tan baja o tan alta la brecha digital, ¿no? Claro. Entonces no eran propiamente nativos digitales, sino eran personas que aprovechaban las redes sociales de alguna forma simplemente como espacios de socialización. Entonces, lo que se creó es justo, lo que se gestó a partir de eso es cómo crear, cómo hacer que el espacio de socialización sea un espacio de e-learning que le genere un valor de aprendizaje agregado a este participante, ¿no? Además, que llame poderosamente su atención y que le permita saber que esos espacios pueden también ser usados como espacios de aprendizaje digital, algo que para ellos era una novedad, ¿no? Algo que no estaba dentro de su radar, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue decir, ok, ¿qué herramientas que ahora están en contacto con el bodeguero son aquellas que vamos a usar para ellos, ¿no? Entonces, determinamos del sondeo que las dos herramientas que se están usando en este momento y de manera espontánea eran el WhatsApp y eran el Facebook, los fanpage del Facebook. Entonces, el WhatsApp, lo que hemos hecho con el WhatsApp es convertir al WhatsApp en una herramienta de contacto permanente y diario con el participante del programa. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de que el participante, y eso es importante, el teléfono sigue siendo en alta medida, casi en un 50%, un medio, ¿no? Un medio muy alto de contacto. Entonces, Tú te refieres al teléfono, perdóname, como voz. Claro, el contacto telefónico, la llamada sigue siendo un espacio, un espacio de contacto y de enganche muy vital, o sea, vital para ellos, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es que un consultor Funde se acerca a un bodeguero llamándolo por teléfono, ¿no? Y al momento de establecer el primer enganche, el primer contacto y confirmar su participación en el programa, lo que hacemos es que automáticamente le indicamos a ese bodeguero que va a formar un grupo con otros 4 bodegueros en un grupo de WhatsApp, ¿no? Ese Otros grupo de 4 WhatsApp, bodegueros.
Claro, son 5 Grupos bodegueros de 5. el consultor de fundes, por ejemplo, Vale. ¿no? Entonces, cada consultor de fundes tiene a su cargo un determinado de esos grupitos de WhatsApp. ¿Y qué es lo que determinamos, no? Como normalmente se determina una parrilla de contenidos o un pauteo en una red social o en un fanpage, lo que hicimos fue determinar un pauteo diario, semanal, a estos grupos de Facebook, de WhatsApp, perdón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos reunimos, nos organizamos y determinamos una serie de piezas que van a ser enviadas a través de estos grupos de WhatsApp, ¿no? De manera diaria, de manera rutinaria, para que los grupos de WhatsApp adquieran un valor para ellos, ¿no? Un valor informativo, un valor de reforzamiento pedagógico, un valor de aprendizaje, ¿no? Y estas son Entonces, piezas no son solo escritas, sino me imagino que son videos, audios. son ¿Qué han enviado? claro, son piezas diseñadas, ¿no? Que refuerzan el contenido de aprendizaje de nuestros talleres de entrenamiento, ¿no? Los ¿Por qué? talleres Porque, sí han sido sobre claro, Facebook Live. claro, justamente esa es Claro. la segunda parte, ¿no? Va. Entonces, esas piezas gráficas, además, ojo allí, porque, por ejemplo, algo que identificamos también al momento de hacer el sondeo es que no todos utilizan el WhatsApp con datos libres, como lo utiliza un nativo digital. Entonces, puede ser que una bodeguera solo utilice 5 soles al mes para activar su WhatsApp para recibir las listas de delivery de sus clientes, ¿no? ¿Por qué? Porque el WhatsApp no forma parte de su presupuesto mensual, ¿no? Como lo puede haber formado ahora, después de unos meses ya en el marco de la pandemia. Entonces, no podíamos compartir información que pese mucho, por ejemplo, un video, por ejemplo, o sea, necesitábamos compartir información muy sucinta, muy directa, pero con atractivo para que ellos les pueda generar la atención. Entonces creamos piezas, ¿no? A color, un JPG muy simple, pero muy bonito, y automáticamente el copy, es decir, el texto abajo, ¿no es cierto? Entonces, diariamente compartimos la pieza y el copy que no les genera mucho consumo de datos a ellos, ¿no? Y que todos los días le otorga un valor agregado a ese grupo de WhatsApp. ¿Cuántos de nosotros, Sandro, y no me dejarás mentir, tenemos miles de grupos de WhatsApp que no tienen la más mínima utilidad, salvo para cosas muy específicas, ¿no? Entonces, esos grupos de WhatsApp van perdiendo, se van degenerando, van perdiendo valor si tú no les agregas valor, ¿no? Las piezas les agregan valor durante 8 semanas consecutivas, de lunes a sábado, ¿no? Y a través de cosas que van activando su interés, ¿no? Una de las semanas, por ejemplo, puede ser una campaña pequeña para que se presente el asesor, el consultor de fundes, ¿no? De manera personalizada con su fotito, Y ¿no? esos En una de además, esas piezas. ellos pueden ver ese contenido, no lo ven necesariamente a una hora específica, un día determinado, sino lo tienen en su teléfono y lo Así es, pueden ver una, dos, tres así es. veces. Totalmente, totalmente. Y además, por ejemplo, le pueden sumar valor si ellos, por ejemplo, tienen un grupo del WhatsApp de la bodega, porque hay recurso humano incorporado a las bodegas de barrio, ¿no? No solo familiares, sino apoyo. Por ejemplo, han contratado personas por hora para los deliveries, han contratado apoyo en la caja, han contratado, no sé, el repartidor, qué sé yo, ¿no? Esta gente, tú le puedes tranquilamente reenviar esas piezas de alto valor para que estas personas también se alineen con esas estrategias, ¿no? Mm. Entonces agregas valor y esa es una de las líneas del e-learning que hemos actualizado a partir de esa posibilidad, ¿no? Una consulta, perdóname. Sí, dime. Me parece genial lo de los grupos de 5, porque claro, grupos muy grandes desaniman y al mismo tiempo con este número puedes intentar generar por un lado, aprendizaje de pares, comunidades de aprendizaje. ¿Cómo juntas esos 5? ¿Hay algún criterio específico o básicamente es aleatorio? ¿Hay alguna propuesta Sí, de cómo armas esos 5? sí,
Cuéntanos. Hay un criterio a partir de la posibilidad de poder tener, o sea, eran un grupo, nos solicitaron un grupo de más de 2.000 bodegueros, ¿no? Claro. Entonces, había que pensar cuál era la manera más pedagógica posible para poder armar estos espacios. Inicialmente, los espacios de WhatsApp, y esos han sido lecciones aprendidas en el marco del despliegue operativo que hemos tenido, estos grupos de WhatsApp eran pensados para videollamadas de WhatsApp, ¿no? Entonces necesitamos poco participante en el grupo, ¿no? Ese fue una de las razones por las cuales decidimos que sean grupos pequeños, reducidos, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucedió en el interín? En el interín nos dimos cuenta de que las videollamadas también cogían datos del celular de los bodegueros. Entonces eso evitaba que ellos participen de las videollamadas, ¿no? Mm. Entonces, frente a eso, lo que hicimos fue, no, decidimos quedarnos con el número porque efectivamente nos dimos cuenta de que la interacción y la complicidad del equipo de 5 más el asesor era una cosa que se estaba gestando a nivel de estos grupos, ¿no? Pero adicionalmente lo que hicimos fue, y allí va el segundo elemento, incorporamos los espacios de los Facebook Lives, ¿no? Decidimos a lo largo de haber además revisado un poco el sondeo de que íbamos a ir por el camino de utilizar transmisiones en vivo, ¿no? Eso. A partir de una plataforma de soporte como el Zoom, por ejemplo, ¿no? Que lo que nos permita sea tener, compartir nuestra pantalla para mostrar herramientas, para mostrar una presentación, ¿no? Pero tras pasar, digamos, esa transmisión de Zoom a través del Facebook Live, ¿no? Y guardar y mantener la exclusividad de los grupos, y eso también es súper importante, a través de transmisiones en vivo, a través de grupos cerrados dentro de un fanpage. ¿Esto qué Mm. quiere decir? Que los grupos del programa Mi Tienda Segura no son grupos así abiertos, ¿no? No son grupos de 1.000, de 500 personas, son grupos Mm. de máximo 30 bodegueros, ¿no? En donde la interacción realmente se da, ¿no? Porque cuando tú tienes 100, tú tienes 1.000 participantes, la interacción es muy baja en Mm. términos de comentarios y además es imposible de administrar, ¿ya? Totalmente. De allí voy, Sandro, con otro elemento que es muy importante, que es el tema, por ejemplo, del equipo al interior de una transmisión en vivo, ¿no? Y esto es muy interesante porque lo que determinamos nosotros como equipo es que no, es imposible que una sola persona esté en la interacción, ¿ya? Y es algo que compartimos en algún momento contigo en diferentes temas, pero adicionalmente está dos consultores fundes, un consultor que inicia la interacción con otra persona en un diálogo coloquial, fluido, de saludo, de bienvenida, ¿no? Luego Claro. sale esa persona de la interacción y se queda solo el capacitador interactuando, pero además hay una persona que está dentro de los comentarios, que es un consultor nuestro, que está interactuando y generando diálogo con las personas que están comentando, ¿no? Claro, un Entonces, dinamizador, digamos. así es, o sea, hay 3 personas que se encargan del proceso de interacción al interior de una transmisión en vivo. Y Vale. eso hace, es una lección aprendida también, eso hace que esa interacción no sea solo una interacción, que sea un espacio pedagógico, ¿no? Que sea un espacio de aprendizaje real. ¿Por qué? Porque tienes a un motivador, ¿no? Tienes a la pieza que vendría a ser el capacitador y tienes a una persona que interactúa constantemente y felicita, dinamiza, ¿no? Valora los comentarios, da la bienvenida, genera el espacio cálido de un espacio learning, o sea, no e-learning, ¿no? Que podría tener un aula, ¿no? Pero de manera digital, ¿no? Entonces, esas cosas son lecciones bien valiosas porque nos han servido poder determinar de que ese modelo de intervención y de despliegue, ¿no? Ha funcionado en personas digamos, con tanta ocupación como los bodegueros, ¿no? Claro. O sea, bodegueros que además pueden estar en una escucha activa con un audífono y siguen atendiendo, pero no Eso se te iba a decir, pierden, ¿te das porque cuenta? O sea, uno de los están desafíos era, cautivos ahí. eso es decir, uno de los desafíos es que la tienda está abierta, ¿no? Casi 24/7, es decir,
es difícil encontrar un momento así en es, donde el bodeguero pueda no estar atendiendo, o sea, el costo de oportunidad de no atender la tienda es así alto. es. Por eso la estrategia suena bien interesante también en ese sentido. Una duda, una consulta muy específica. ¿Decidieron abrir una cuenta de WhatsApp empresarial desde Fundes o cada consultor Mm, manejaba su propia cuenta? no, cada consultor maneja su propia cuenta, pero el WhatsApp Business es un tema de taller de entrenamiento, porque nosotros sabemos que eso es muy importante, ¿no? Nosotros no manejamos una cuenta de WhatsApp Business y ahora te explico por qué, y precisamente por este 24/7, que es una condición de alta flexibilidad de un canal tradicional como es este, ¿no? Y esa es una lección aprendida también y un conocimiento muy importante del equipo, ¿no? Y del programa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un ratio de sesiones de talleres de capacitación de lunes a domingo. O sea, nosotros no cerramos la disponibilidad o las franjas horarias de acuerdo a la disponibilidad del proyecto, ¿no? Mm, Más bien abrimos esas franjas horarias de acuerdo a la disponibilidad de los grupos de bodegueros y bodegueras, ¿no? claro, ¿Por qué? Porque evidentemente entendemos el trabajo 24/7 que ellos tienen, ¿no? Entonces, no el aprendizaje y learning, de alguna manera, o sea, el método que nosotros estamos adquiriendo y estamos asumiendo aquí, es un método que se pone al servicio del participante, no al revés, ¿no? Entonces, abre muchos espacios y muchas opciones y con alta flexibilidad para que el participante pueda ingresar a nuestros espacios, ¿no? ujú, Es ujú, por eso también que los consultores fundes prefieren en su mayoría de casos no tener un WhatsApp Business, porque por ejemplo, la frialdad de un mensaje automático, ¿no? Gracias por su atención, volveremos pronto o ya pronto lo atenderemos, era algo que no queríamos tener en el contacto con los bodegueros, ¿no? Más bien era una presencia, digamos, de alguna manera era una presencia permanente con ellos, que sientan que detrás de ese teléfono, detrás de WhatsApp, detrás de ese fanpage está una persona que es su mm. asesor que siempre está con ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué también lo hicimos así? Porque era muy importante hacer este tránsito, Sandro. Recuerda que son personas que tienen una alta brecha digital. Entonces, no tienen contacto con la digitalidad como un nativo promedio, ¿no es cierto? Entonces, Claro, a ellos sí es la calidez humana y la presencia de la persona es muy importante. Y la calidez en un entorno digital es básico para que podamos fidelizar a esas personas en sus entrenamientos. otra decisión bien interesante, Karen, que ustedes han tomado, es esto de mantener en vivo versus grabado, ¿no es cierto? O sea, porque ustedes han estado usando el Facebook Live, pero también podrían haber grabado videos y publicado videos, no necesariamente en vivo. Obviamente los eventos en vivo quedan luego grabados, pero ustedes han mantenido el en vivo. ¿Eso les ha dado buenos resultados? ¿Eso es una estrategia pensada de esa manera? Sí, totalmente. Es una estrategia pensada de esa manera, además, ¿no? Además, porque es la estrategia que nos permite interactuar en el mismo momento con los participantes. Porque el asesor de Fundes es un asesor que trabaja con mucha casuística, ¿no? Entonces, hay bodegueros participantes a los que les preguntamos, a ver, ¿quiénes han incorporado sus protocolos de seguridad? ¿Cuántos tienen su estación de limpieza? Ahorita me dicen cuántos tienen su estación en limpieza, cuántos utilizan alcohol en gel. Entonces, automáticamente los participantes empiezan a escribir en los comentarios, ¿no? Ya. Y los comentarios no son comentarios, digamos, fríos, son comentarios activos que generan un valor agregado importantísimo para justamente crear esto que saben los pedagogos mejor que yo, conflicto cognitivo, ¿no? Claro. Entonces, si acercamos ese saber previo a nuestros nuevos saberes, y aquí Lilia Calmet nos está mirando, saludos a Lilia, ¿no? Si acercamos esos saberes, ¿no? Vamos a crear y vamos a lograr aprendizaje. Entonces, Totalmente. eso es algo que se puede hacer solo en el vivo. Y es algo, dicho sea de paso, que hacemos cuando, por ejemplo, a mí me invitan a un webinar a hablar, lo hago todo el tiempo. O sea, ¿por qué? Por eso a todas las personas y es algo bien sorprendente, ya, Sandro, y con eso ahí voy cerrando mi participación
siempre contigo, porque la mayoría de webinars a los que me han invitado en diversas plataformas nunca me han dado la opción de ver el vivo, por ejemplo, ¿no? Me han dicho, no, las preguntas salen ahí, no, pero yo sé lo importante que es hacer sentir a la gente bienvenida, por ejemplo, ¿no? Saludar a la gente, conectar con la gente, hablarle, preguntarle cosas, leer sus respuestas, o sea, no te imaginas lo potente que puede ser eso para el aprendizaje y para fijar nuevos conocimientos. Entonces, es una cosa Totalmente. adrede, ¿no? Es una cosa hecha adrede. Totalmente, claro. Y además es interesante, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de hasta 3 personas para grupos de cada 30, ¿no? Así es, Es un así modelo es. interesante, es un modelo que perfectamente se podría aplicar incluso en pedagogía, ¿no? O sea, los problemas que están Totalmente, teniendo totalmente. los profesores para Así es. mantener la interactividad y el contacto con sus chicos, pese a aprendo en casa, ¿no es cierto? Aprendo en casa les da los contenidos, pero la retroalimentación y la interactividad docente-alumno está también pues en desafío permanentemente. Estamos llegando Totalmente. efectivamente, yo sé que tienes luego ya en tu agenda algo para seguir, entonces yo no quiero quitarte más tiempo, más bien preguntarte si hay algo que se te haya quedado en el tintero, algo que quieras compartir con Sí, nosotros. bueno, responderte sobre el tema de la evaluación, ¿no? O sea, nosotros estamos haciendo precisamente en este momento, Fundes está desplegando operaciones de evaluación justamente de la propuesta, ¿no? Porque el despliegue operativo ha empezado más o menos en inicios de junio, ¿no? Y queríamos avanzar un poco y hasta tener graduados para recibir un poco el resultado, ¿no? Uh -huh. Nosotros tenemos dos patas, digamos, en el resultado. Tenemos resultados de orden comercial, ¿no? Porque clientes, por ejemplo, en el caso de CBC, ¿no? En el caso de otros clientes en otros países, nos piden, por ejemplo, reactivación económica, que significa elevar el índice de volumen de ventas, ¿no es cierto? Definitivamente. Eso es algo que es una pata comercial importante. Y por otro lado, también tenemos una pata relacionada con la satisfacción y la autoevaluación de los participantes, ¿no? Y ese es un corazón de Fundes muy importante porque nosotros trabajamos como socios de la gran empresa, pero nuestro core es la MIPYME. Entonces buscamos que la MIPYME aprenda, realmente adquiera estos contenidos, ¿no? Y para adquirir estos contenidos tenemos que hacer evaluaciones continuas. Cada vez que hay talleres de entrenamiento hay una encuesta de autoevaluación y eso justamente está en plena producción. En algún momento, cuando tenga los resultados, yo te los voy a pasar Perfecto. para poder mirarlos juntos. Y finalmente, para despedirme, decirte, Sandro, que Fundes está muy llano a colaborar, por ejemplo, con cosas como la escuela, ¿no? Desde estas lecciones aprendidas de gente de a pie, ¿no es cierto? De ciudadanía muy horizontal, además por ejemplo, bodegueros que se están acercando a la digitalidad desde nuestro programa, pero también a través de sus hijos, ¿no? Están empezando a usar dispositivos a través de sus hijos. Entonces, estamos completamente con disposición para apoyar en los países en donde estamos operando este tipo de espacios y de propuestas, ¿no? Así que muchísimas gracias por invitarme. Buenísimo, muchísimas gracias a ti por el tiempo que nos has dado, ¿no? Ya estaremos efectivamente atentos a los resultados que nos has comentado para darles una mirada. Yo creo que esto tiene múltiples aplicaciones, ¿no? Yo creo que es una mirada, una experiencia, ¿no? Que se puede replicar desde muchos sentidos y se puede ir, por supuesto, todo es perfectible, afinando para los distintos públicos a los que se quiere aplicar. Muchísimas gracias por la generosidad de comentarnos estos aprendizajes, Karen, ¿no? Yo sé No, que ya gracias. tienes que ir, así que nomás, ¿no? Sigue nomás. Yo tengo ya Gracias, Sandro. con ustedes, amigos, continuamos un poquito más. Por Yo les comenté al supuesto. inicio. Por supuesto que sí. Un abrazo. Chao, nos vemos. Chao, Karen, cuídense. Bueno, como les decía, amigos, al inicio del programa, ¿no? Yo les comentaba que había visto en La Encerrona, ¿no? Es este espacio creado por Marcos y Fuentes, ¿no? Yo quería compartir con ustedes este espacio ahora, ¿no? Porque en realidad quiero copiarme. Y nuestro YAPE es 959-130-497.
Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy en consejos para la post-cuarentena, voluntariado. Porque el peruano no es solo la gente que no le importan los demás, ¿no? También son, y la mayoría creo yo, la gente que pone el hombro. Son más. Y esta es la demostración y tú también lo puedes demostrar colaborando con estas iniciativas. Hola Marco, ¿cómo estás? Te escribo de parte del proyecto Fénix. Somos jóvenes investigadores de la UNI, creadores del ventilador mecánico Fénix. Nuestro ventilador ya tiene la aprobación del MINSA para ser usado, pero lamentablemente no tenemos el suficiente financiamiento. Y la burocracia y los cambios de cartera en salud han hecho lento el proceso para que el MINSA nos apoye. Estamos en la búsqueda de fondos para el financiamiento. Además, queremos hacer el llamado a todas las empresas que quieran sumarse en donar materiales y fondos para construir más ventiladores mecánicos. Nuestra meta son 100 ventiladores. Por ello hemos hecho una campaña que se llama Ventilatón en la UNI. Queremos hacer realidad esta tecnología y distribuirlos gratuitamente a todos los rincones del Perú. Búsquennos en Facebook como Proyecto Fénix y nuestro yape es 959-130-497. Hola Marco, somos Line Force Perú, esos peruanos locos que durante años viste en eventos de Star Wars. Se unen para la caridad. En esta oportunidad, por 15 soles puedes ganarte un sable de luz y estarás ayudando a 4 instituciones: Asociación Casa Ronald McDonald, Albergue Aldimi, Inspira y Make a Wish, comprometidas en solucionar problemas económicos y de salud para los niños del Perú. Para participar, búscanos en Facebook como Line Force Perú o escríbenos a lineforceperú@gmail.com. Hola Marco, te presento la asociación Un Día de Esperanza, la cual se encarga de cuidar a niños abandonados con VIH. Este 29 de agosto se está celebrando la 13ª edición del evento Ser Niño Está de Moda, con la participación de diversos artistas invitados en las redes de La Chola Chabuca. El objetivo del evento es recaudar fondos para poder ayudar a más niños que se encuentren en iguales condiciones. Esperamos que puedas difundir la invitación al evento, ya saben, en las redes de La Chola Chabuca. Cualquier ayuda es bienvenida. Hola Marco, buen día. Queríamos compartir a través de La Encerrona la campaña de solidaridad en Lambaye que se llama Súmate y busca tener donaciones para la adquisición de botiquines solidarios que serán entregados entre artesanos de los distritos de Tucumé y Morrope. La idea es que compren una entrada de 10 soles para una muestra artística virtual que se realizará el sábado 29 de agosto. Búscanos en Facebook o Instagram como Súmate y nuestro yape o nuestra luquita es 996-133-342. Hola amigos de La Encerrona, pertenezco al grupo Médicos Peruanos en el Mundo apoyando a Perú durante COVID-19, una asociación sin fines de lucro que lleva trabajando desde abril para llevar equipos de bioseguridad, EPPs, a personal de primera línea en hospitales de la costa, la sierra y la selva. Ya van 5 entregas realizadas. Ahora estamos en campaña para brindar EPPs en Cusco. Estamos en campaña hasta el 31 de agosto. Ayúdenos a seguir ayudando. Nuestro yape es 984-927-516. Estamos en Facebook como Médicos Peruanos en el Mundo apoyar a Perú durante el COVID-19. Para los peruanos en España y en el extranjero, atención, nos pueden buscar como gofundme.com, apoyo al sector salud con EPPs Perú. Gracias. No hay tiempo para más. Recuerden que La Encerrona está libre de derechos. Llévensela a sus radios y televisoras locales y búsquenla en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag La Encerrona y rótenla con su familia, con sus amigos, porque La Encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que yapean, a todos los miembros del canal de YouTube y también gracias a todos los que se han suscrito vía Patreon, que es una plataforma muy segura de usar, muy fácil, inténtenlo. Además hay el sorteo del libro, no se olviden. Y hoy es lunes de lecturas y en estos días... Bueno, eso es lo que yo quería compartirles, ¿no es cierto? Ese es el segmento de consejos para la post-pandemia de La Encerrona. Lo han escuchado a Marco, además decir, llévensela. Entonces yo me la llevé, ¿no es cierto? Y se las he pasado para que vean cuál es más o menos el espíritu, el tipo de cosas que creemos que con el equipo que debemos hacer nosotros ahora para compartir, ¿no? Y darle algo de tiempo a estas iniciativas que ustedes están teniendo, que en su reconversión, que necesitan de un empuje, de una ayuda de visibilidad, ¿no? Entonces los invito a escribirnos a smarcone, ¿no? De Sandro Marcone, smarcone@culturadigital.pe. En ese correo electrónico, ¿no? Nos envían la información de su emprendimiento o en todo caso de alguna actividad de recolección de fondos, ¿no? Todo aquello que ustedes crean que es relevante en este escenario, ¿no? de pandemia y para lo que crean que es fundamental que el programa les dé algunos minutos de apoyo. Estamos llegando, entonces ya no hay más, ¿no es cierto? Estamos llegando al final del programa. Hoy día ha sido especialmente interesante las cosas que nos ha traído nuestra invitada, ¿no? Yo les quiero agradecer por su presencia. Además, también inauguramos
la opción de frente del live de cultura digital del propio fanpage. Así que, pues muchas razones para estar agradecidos con ustedes. Como saben, como siempre digo, el final de este programa es solo el inicio del de la próxima semana. Recuerden, los lunes de 3 a 4 aproximadamente. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ¿no? Nos vemos la próxima semana.